Son las 6:33 y ya estamos en comunicación con Eugenia Fernán Segarra, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo. Hay una gran preocupación sobre los crematorios públicos que hay en nuestro país porque esperemos no llegar a ese límite, pero sabemos que hay una disposición que no se puede violar, no se puede alterar, de que toda persona que fallezca por culpa del coronavirus no puede ser enterrada, tiene que ser cremada. Vamos a preguntarle a la señora Eugenia Fernán Segarra si se está monitoreando este tema desde la Defensoría. ¿Cómo está, señora Fernán Segarra? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Patricia y Ricardo. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo al día de ayer ha monitoreado, en realidad ha hecho un mapeo de los crematorios públicos y privados que existen en nuestro país. Como ustedes saben, existe una directiva emitida por el Ministerio de Salud que ordena, dispone, ¿no es cierto?, para el traslado de los cadáveres, en principio ponerlos en una bolsa especial hermética y que evite filtraciones, ¿no? Pero además da opciones como la cremación, en primer lugar, donde exista crematorio. Nosotros estamos viendo que en Lima existen alrededor de 4 crematorios. 2 de ellos están en el Agustino y Chorrillos, y también hemos encontrado en el Callao y fuera de Lima, en Junín. Todos estos que acabo de nombrar son crematorios públicos, o sea, en realidad estamos hablando de 4 crematorios públicos a nivel nacional, pero crematorios privados también hemos encontrado en 10 regiones. Lamentablemente, tanto en los públicos como en los privados se cobra. Los valores obviamente oscilan y son mucho más altos en los crematorios privados. Lo que a nosotros nos parece importante es que, dada la situación que atraviesan las diferentes familias, en realidad no se les cargue con este monto alto, porque estamos hablando, por ejemplo, en las 10 regiones que hemos mapeado, los costos para crematorios privados oscilan entre 1.500 a 5.000 soles. ¿Por qué tendría que pagar las familias un servicio cuando es el Estado el que está imponiendo la forma y el modo como debe tratarse estos muertos? Además, lo hacen ni siquiera lo hacen en presencia de la familia, es decir, el Estado se lleva el cuerpo y él es el que se tiene que encargar de todo lo que pase con ese cuerpo una vez llegada a esa situación. Por supuesto, y esa es gran parte de nuestra preocupación, porque la situación en general para todas las familias es difícil. Desde ya hablar sobre este tema es complicado. A nosotros, yo entiendo a ustedes como a la que habla, les resulta difícil pensar en un panorama como este, pero lamentablemente tenemos que preverlo. ¿Por qué? Porque estos servicios de cremación finalmente se constituyen en un servicio también esencial. Y público, entonces, ¿no? Ya deja de ser un servicio privado para ser un servicio público en una situación como esta, ¿no? Exactamente, tanto como funciona hoy día o como se pretende que funcione el sistema de salud. Aquí estamos convocando, ¿no es cierto?, para que funcione adecuadamente tanto, por ejemplo, hospitales públicos como clínicas privadas, como Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional. Todo tiene que conjugarse. En este tema del coronavirus, señora Fernán Segarra, hay algo que no podemos obviar y son las experiencias que tenemos en otros países que nos permiten prever lo que podría ocurrir acá. Lo que ocurrió en Guayaquil es terrible. Las funerarias decidieron no trabajar, no prestar ningún servicio y la gente no tenía qué hacerse con sus muertos. Obviamente, si se deja esto en manos de privados, no se puede asegurar un trato eficiente de los fallecidos, del control de la epidemia. De acuerdo con lo que menciona Patricia, pero también hay que considerar, ¿no es cierto?, que el costo es muy alto, porque un cadáver, lamentablemente, el fallecimiento de una persona por COVID-19 en realidad se convierte también en un elemento de propagación del virus. Así es. Por eso es que se ha creado este protocolo mediante esta directiva, que esperamos que esté siendo, de hecho está siendo ya revisada. Yo entiendo que el Ministerio de Salud lo está haciendo. Ayer me llamaron muy tarde para mencionarme que efectivamente están apresurando la emisión de una nueva directiva que tome en cuenta todas estas condiciones que parten de nuestra realidad, pero sobre todo, como tú bien lo has mencionado,
es de un interés público. Así es. O sea, esto no puede cargar al particular, no debería ser parte de lo que uno tenga que asumir. Se tiene que tomar otra clase de medidas. El Estado tendría que hacer un acuerdo con estas... Claro, con todo el sistema de financiamiento, porque hay un sistema de financiamiento para el aseguramiento universal de salud, y parte de ello debiera estar considerado la disposición de los cadáveres, por supuesto, con todas las condiciones de bioseguridad. Así y es. ahí permítanme referirme a algunos aspectos que son importantes. Primero, las personas que manipulen el cadáver, ya sea dentro de casa o sea en un establecimiento de salud, tienen que tener medidas de protección personal. O sea, también tenemos que exigir que estas personas estén debidamente capacitadas, porque los familiares, las personas allegadas a la persona fallecida, no deben manipular el cadáver, tienen que dejarlo para que dentro de las 24 horas se tome la determinación de cremarlo o enterrarlo, pero bajo ciertas condiciones rigurosas. Por ejemplo, la necesidad de colocar el cuerpo en una bolsa hermética e impermeable. Estas bolsas deben ser distribuidas de inmediato por el Ministerio de Salud. La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento, por ejemplo, que no hay en stock en diferentes regiones. Y esto es grave porque no está coadyuvando a las medidas sanitarias que se vienen implementando. Así es. Sí. Hay varios aspectos que nos preocupan y desde aquí ya hacemos un llamado de estos dos temas sumamente importantes. La modificación de la directiva, que entiendo por la llamada que se me ha hecho del Ministerio de Salud al día de ayer en la noche, están ya elaborándola. Esperamos que se saque de inmediato y pueda además ser difundida. Clarísima, señora Fernán Segarra. Creo que además hay que velar por el traslado de los cuerpos cuando no haya un crematorio en el lugar donde fallece una persona. Y efectivamente el primer cuerpo, el primer fallecido en su casa, demoró más de 48 horas que fuera retirado y nadie sabía qué hacerse con él. Sí. Así que ya a estas alturas deberíamos tener un protocolo claro. Muchísimas gracias y buen trabajo el de la Defensoría del Pueblo por poner la vista en este problema que esperemos no llegar al punto en que, por ejemplo, que han llegado en otros países, que lo sobrepasa el hecho de tener que manejar tantos muertos. Nosotros estamos seguros que no vamos a llegar a ese punto si hacemos lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a la señora Eugenia Fernán Segarra, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo. Son las 6:41.